están? Vamos a continuar resolviendo. Este es nuestro ejercicio número 4, que nos va a dar una condición de velocidad media. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, observamos el enunciado inicialmente. Nos dice: un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 1200 centímetros sobre segundo durante 9 segundos. Es un primer tiempo. Y luego con una velocidad media de 480 centímetros por segundo durante 7 segundos, siendo ambas velocidades en el mismo sentido. Entonces, ¿qué más? Nos pide hallar el desplazamiento total del móvil a los 16 segundos y nos pide hallar también la velocidad media del viaje completo. ¿Qué vamos a hacer entonces inicialmente? Vamos a tomar en cuenta entonces los datos. Tenemos la velocidad 1 en centímetros sobre segundo y la velocidad 2, 480 centímetros sobre segundo. El tiempo 1 es 9 segundos y el tiempo 2, 7 segundos respectivamente. Necesitamos hallar el desplazamiento total. Voy a graficar entonces acá el punto inicial. Le voy a llamar A. Segundo, un punto determinado más o menos al medio, el punto B. Y finalmente, donde llega el punto D. Voy a observar entonces en una primera condición. Tenemos acá en el gráfico que del punto A al punto B existe una velocidad 1 y también existe un tiempo 1. Estos dos ya están identificados, son prácticamente datos, pero necesito identificar totalmente la distancia que ha recorrido este cuerpo, este automóvil en este caso, de A a B. Le voy a llamar entonces X1. ¿Sí? Para un segundo punto dice, tenemos prácticamente un desplazamiento en la otra condición de velocidad 2, o sea, de B a C tiene una velocidad 2 y tiene un tiempo 2. Listo. También va a recorrer desde el punto B hasta el punto C un desplazamiento 2. Distancia 2 entonces. Necesitamos hallar la velocidad media del viaje completo y necesitamos hallar el desplazamiento total. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Tenemos los datos ya colocados en nuestra referencia y vamos a convertir estos datos. La velocidad 1 inicialmente nos dice que son 1200 centímetros sobre segundo. Yo voy a convertir esta velocidad a metros por segundo, porque mi relación en el sistema internacional es metros sobre segundo. Entonces estoy en el numerador con centímetros, voy a bajar centímetros al denominador y arriba la unidad que voy a referenciar. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros, es donde puedo eliminar centímetros y centímetros. En el numerador voy a tener 1200 por 1. Esto en metros dividido entre 100. La unidad que me queda es segundos. Listo, entonces la velocidad 1 voy a hallarla de la siguiente manera. Estoy en mi calculadora, fíjense, estoy utilizando fracción, vendrían a ser 1200 por 1 y abajo dividido entre 100. Listo, me sale 12. 12 con sus unidades metros sobre segundo. Tengo allí la velocidad 1. Voy a hacer lo mismo para la velocidad 2. Fíjense, estoy acá, velocidad 2 va a ser igual a 480 centímetros sobre segundo. Hago la misma conversión de centímetros a metros. Centímetros estaba en el numerador, voy a bajar al denominador y metro en el numerador. Un metro tiene 100 centímetros. Listo. ¿Qué tengo allí? Prácticamente eliminadas las unidades.
Me va a quedar entonces en el numerador 480 por 1 unidades metros y en el denominador 100 segundos, ¿no? Voy a mi calculadora otra vez, utilizo la fracción, tengo 480 por 1 dividido entre 100. Estoy utilizando factores de conversión nada más. Me sale en fracción 24 sobre 5, con esta teclita S y D, la elimino, va a ser 4.8. 4.8 metros sobre segundo. Entonces, esto es la velocidad 2. Listo, ya tengo la velocidad 1 y la velocidad 2 en el sistema internacional. ¿Qué puedo hacer entonces? Me dice el desplazamiento total del móvil. Como yo tengo prácticamente las dos distancias, del gráfico también puedo determinar lo siguiente. Fíjense, desde el punto A hasta el punto C existe un desplazamiento determinado. Le voy a llamar a este desplazamiento distancia total, o sea, XT. Del gráfico, entonces, acá voy a anotar, del gráfico voy a tener mi primera ecuación, que XT, distancia total, va a ser igual a la suma de X1, que está acá, más X2. Listo. Y tengo mi primera relación en funcional gráfico. Voy a hallar entonces XT, X1 y X2. X1. Yo sé de esta ecuación, fíjense, voy a utilizar esta ecuación, voy a despejarla. La ecuación es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Despejo distancia, o sea, X. Voy a dejar solita X y lo demás voy a pasar a dividir. Y sí, a multiplicar donde corresponda, ¿no? X se va a quedar sola, entonces lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Velocidad por el tiempo. Orden. X es igual a B por T. Esta ecuación voy a utilizar. Fíjense, quiero hallar distancia 1, o sea, X1. X1 será igual a velocidad 1 por el tiempo 1. Y estos tres valores los tengo. Velocidad 1, tiempo 1. Entonces voy a reemplazar los valores que correspondan acá. Y voy a hallar. Distancia 1 es igual a la velocidad 1, 12 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo 1, que son 9 segundos. De donde voy a eliminar segundos y segundos, ¿no? Voy a mi calculadora si deseo, distancia 1, de acá, 12 por 9, igual a 108. 108 entonces. 108 metros. Listo, ya tengo la distancia. Este valor X1 ya hallado entonces. Hago lo mismo para la distancia 2. Entonces, distancia 2. Voy a utilizar para la distancia 2. La distancia 2, en este caso desconocida, voy a utilizar la misma ecuación. Esta ecuación, X2 va a ser igual a velocidad 2 por el tiempo 2. Voy a reemplazar estos valores que yo ya conozco. Distancia 2, velocidad 2 está acá y el tiempo 2. La velocidad 2 acá transformado a metros sobre segundo, me decía que es 4.8 metros sobre segundo. Y el tiempo 2 es 7 segundos. De donde, fíjense, nuevamente elimino segundos con segundos. La distancia 2 va a ser entonces, vuelvo a mi calculadora multiplicando 4.8 más, o por, más bien, por 7. Igual a 168 entre 5, con esta teclita S y D, no se olviden, elimino.
va a ser 33.6. Y la unidad que me queda, metros. Tengo acá la distancia 1 y la distancia 2 halladas. Puedo reemplazar entonces en esta ecuación 1. Voy a colocar acá en ecuación 1. Vamos a separar esto para que no exista confusión. La ecuación 1 me decía xt es igual a x1 más x2. Listo. Reemplazo. X total va a ser x1 está acá, 108 metros. Y x2 es 33.6 metros. Sumo entonces la total con la calculadora. 108 más 33.6. Tengo 141.6 metros. ¿Listo? Esa es la distancia total. Tengo este valor, el inciso A, allá. El inciso B me pide la velocidad media. Algo que quiero aclarar en este punto es para la velocidad media, el inciso B. ¿Qué es la velocidad media? Es prácticamente otro vector que se relaciona con B sub m minúsculo. Vamos a arreglar acá, que se supone que es la sumatoria de todas las velocidades que intervienen. Si fueran más, coloco más. Dividida entre todas las velocidades y la cantidad de velocidades. Pueden ser 2, 3, en este caso 2. Entonces, para esta ecuación voy a utilizar simplemente la sumatoria de la velocidad 1, la velocidad 2, dividida entre 2, porque son solamente dos velocidades. Si fueran 3, entre 3 voy a dividir. Si fueran 4, entre 4. Entonces, acá vamos a reemplazar velocidad media es igual a la velocidad 1, estamos acá, 12 metros sobre segundo, más la velocidad 2. La velocidad 2 es 4.8 metros sobre segundo. Como solo existen dos velocidades, dividido entre 2. Voy a sumarlo algebraicamente. Fíjense, 12 más 4.8 es 16.8 metros sobre segundo. Dividido entre 2. Voy a dividir. 16 entre 2 es 8. 8 dividido entre 2 es 4. Va a ser entonces 8,4 metros sobre segundo. Y listo, esta es la velocidad media. Simplemente esto es lo que vamos a realizar. Y fíjense, la velocidad media tiene prácticamente esa relación. Hasta allí el ejercicio número 4. En este nuevo ejercicio, en el ejercicio número 6, vamos a resolver problemas por etapas para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de ejercicios? Vamos a tomar en cuenta que es prácticamente el mismo cuerpo de relación, pero que se va a mover en condiciones diferentes para completar un circuito. Vuelvo a decirles, es el mismo cuerpo, pero van a tener distintos comportamientos con tiempos tal vez complementarios. Fíjense, dice el enunciado: Andrés necesita vencer una marca automovilística y debe recorrer 250 kilómetros. Si en los primeros 90 minutos va a 90 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe ir para completar la distancia requerida hasta las 3 horas de viaje? Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es colocar mis datos. Él es Andrés, entonces coloco datos, ¿no? Los datos y los gráficos, no se olviden, son fundamentales para poder resolver ejercicios de movimientos. ¿Qué voy a hacer entonces? Dice, debe recorrer una distancia de 250 kilómetros. 250 kilómetros. Va a ser la distancia total que va a recorrer Andrés. Si en los primeros 90 minutos, dice, o sea, el tiempo 1, 90 minutos, va a recorrer a una velocidad 1 de 90 kilómetros por hora.
Esa es la velocidad. ¿A qué velocidad debe ir para completar la distancia recorrida? Entonces necesito yo una velocidad mínima para completar esa distancia recorrida. A ver, tengo la distancia, la velocidad 2 desconocida, pero dice debe completar hasta las 3 horas de viaje. O sea, también me está dando un tiempo total que es igual a 3 horas de viaje. El tiempo total no es lo mismo que el tiempo 2. El tiempo 2 en este caso también es desconocido. Tal vez no entiendo en estos datos específicamente muy bien cómo se relaciona esta condición. Es por eso que voy a utilizar nuevamente un gráfico de referencia. Este es el punto A, acá es el punto B, voy a marcar acá y el punto final C. Entonces dice, Andrés debe recorrer nuevamente 250 kilómetros en total. O sea, desde el punto A hasta el punto C es 250 kilómetros. Entonces a esta línea verde de distancia le voy a llamar distancia total. Estaría completando acá. ¿Sí? ¿Qué más? Me da un tiempo 1, dice, y una velocidad 1. Entonces lo voy a marcar con naranja acá. De A a B se ha desplazado a una velocidad 1 con un tiempo 1 determinado. Y dice, necesito yo hallar el tiempo 2 y la velocidad 2. Entonces acá lo haremos con azul. ¿Listo? La velocidad 2 es desconocida. Y el tiempo 2 también es desconocido. Sin embargo, acá hay un dato adicional. El tiempo total. Nuevamente, desde el punto A hasta el punto C, existe un tiempo total que es igual a 3 horas, ¿no? Voy a utilizar entonces esas relaciones. Fíjense, nuevamente el gráfico me determina considerablemente muchas cosas. Acá voy a tomar en cuenta algo adicional. Si existe una velocidad 1 de A a B, por lo tanto va a existir también desde A hasta B una distancia 1. Llamaremos D1. Y desde B hasta C una distancia 2. ¿Por qué se mueven a diferentes velocidades, no? Distancia 2. Eso es lo que también voy a hallar del gráfico y me va a servir mucho en relaciones de distancias, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero? Entonces, voy a tomar en cuenta los tiempos. Fíjense, tengo tiempo total, que me dice, esto es esto prácticamente, que va a ser la suma del tiempo 1 que está acá, más el tiempo 2. Voy a reemplazar los valores que tengo. En este caso, acá es 3 horas y acá es 90 minutos. Lo que corresponde acá es convertir estos 90 minutos a horas. Voy a trabajar para este ejercicio en kilómetros por hora en relación de velocidades. Acá tengo entonces 90 minutos. Convierto 90 minutos a horas. Yo sé que un minuto, bueno, en este caso 60 minutos hacen una hora. ¿De dónde minuto y minuto lo elimino? Voy a hacer en mi calculadora de manera directa. Acá, fíjense. Fracción 90 por 1 dividida entre 60. Es poco fácil en este aspecto, pero para cumplirlo estamos haciendo 1.5 horas. Entonces, es el tiempo 1. Ya tengo este valor. Voy a reemplazar entonces este valor a esta ecuación. Tiempo total también tengo, está acá. Fíjense,
3 horas, voy a colocar tiempo total. Tiempo 1 es 1.5 horas que he hallado acá. Y finalmente tiempo 2 que desconozco. Tiempo 2. Voy a despejar tiempo 2. Voy a dejar solito tiempo 2. 3 horas está acá. Esto que estaba sumando va a pasar a restar. Menos 1.5 horas. Igual a tiempo 2. 3 menos 1.5 es 1.5 prácticamente. Horas. Igual a tiempo 2. Ordena un poquito. Tiempo 2 lo voy a dejar en este miembro. 1.5 horas, por lo tanto. Este es el tiempo 2. Con esta relación del gráfico he hallado tiempo 2, que es un valor desconocido acá. Listo, seguimos. Fíjense, como este es un problema por etapas, voy a observar también la distancia recorrida. Voy a cambiar a verde de acuerdo a mi gráfico. Estoy acá. Me decía que distancia total, esto es del gráfico, por si acaso. Del gráfico voy a colocar. Por eso es muy importante el gráfico. Del gráfico yo sé que distancia total, que es la línea verde, es la suma de D1, que es la naranja, más D2, que es la morada. La distancia total también tengo en valor. Acá está, 250 kilómetros. ¿Sí? Pero no tengo distancia 1 ni distancia 2. Esta ecuación va a quedar allí de manera parcial. ¿Qué es lo que voy a hacer en este punto? Voy a escoger una de estas tres ecuaciones de celeste para hallar distancia. Voy a escoger esta. Me decía x es igual a velocidad por el tiempo. O sea, en este caso distancia es igual a velocidad por el tiempo. Voy a hallar distancia 1 primero. Ese valor y después distancia 2. A ver, vamos a coincidir. Entonces, la distancia 1 voy a hallar reemplazando. Habíamos dicho que para la distancia puedo utilizar x o también d, del valor de la distancia. Puedes revisar los videos anteriores para tomar en cuenta esa consideración. Entonces, en vez de x, voy a colocar distancia 1. Como quiero hallar distancia 1, va a ser velocidad 1 por el tiempo 1. Reemplazo ahora sus valores. Distancia 1 es lo que quiero hallar. Velocidad 1, acá tengo 90 kilómetros por hora. Y el tiempo 1 he hallado, estamos acá, convertido, ¿no? 1.5 horas. ¿De dónde puedo eliminar horas y horas? Puedo hallar entonces la distancia de 1, que va a ser igual. Voy a mi calculadora. 90 por 1.5. 135 kilómetros. 135 kilómetros. Ya tengo la distancia 1. Listo. Tengo la distancia 1. Acá encontrada tiempo 1, velocidad 1. Necesito hallar la velocidad 2, dice. Y bueno, tengo el tiempo 2, pero no tengo la distancia 2. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar este valor que he hallado, distancia 1, en este punto de la ecuación que está con verde, que hemos hallado del gráfico. Repetimos. Entonces voy a reemplazar acá. Esta era mi ecuación 1. Voy a reemplazar los valores, fíjense. Voy a copiar acá, distancia total es igual a distancia de 1 más distancia de 2. Reemplazo los valores que tengo. Distancia total, estamos acá, 250 kilómetros. Distancia 1, he hallado recién, acá está, 135 kilómetros. Y hago lo mismo que he hecho con el tiempo. Voy a despejar de 2.
250 kilómetros. Y lo que estaba sumando pasa a restar. O sea, 135 kilómetros al otro miembro. Esto queda como distancia 2. Voy a mi calculadora si quiero para hallar el valor. Fíjense, 250 menos 135. Tengo 115 kilómetros. 115 kilómetros igual a distancia 2. Ordenen un poquito la distancia 2, por lo tanto va a ser 115 kilómetros. Muy bien. Hemos hallado la distancia 2. Acá estamos con D2. Ya tengo el valor. Yo ya sé cuánto le falta a Andrés para recorrer. 115 kilómetros le falta. Entonces, como me pide la velocidad a que debe ir para completar esa marca, Andrés mínimamente debe completar esta marca en 3 horas, dice. Ya recorrió 90 minutos, o sea, hora y media, y en los próximos 90 minutos debe ir a una velocidad mínima para mantener esa marca. Necesito hallar esta velocidad, que es la velocidad 2. Acá estamos con esta velocidad. Entonces hallo y voy a colocar esto para velocidad 2. Escojo qué ecuación voy a usar, en este caso esta, vamos a poner con un tono un poco más oscuro, B, listo, y voy a reemplazar, fíjense, B es igual, o sea, velocidad, distancia sobre tiempo. Para B2, velocidad 2, acá estamos, velocidad 2 es igual a distancia 2, en vez de X voy a colocar D2 porque eso es lo que hemos hallado acá, sobre tiempo 2. Y como ya tengo estos valores, voy a reemplazar simplemente, fíjense, velocidad 2, distancia 2, estamos acá, 115 kilómetros, y tiempo 2 también he hallado, estamos acá, 1.5 horas. Velocidad 2. Voy a mi calculadora. Fracción 115 dividido entre 1.5. Igual 230 entre 3. Voy a eliminar la fracción. Me sale 76.667 kilómetros por hora. Si pensábamos que la física no puede deducir esto, pues estamos equivocados. La física prácticamente se utiliza en todos los medios y acá comprobamos que prácticamente Andrés en los próximos 90 minutos o hora y media simplemente debe ir a 76.667 kilómetros por hora para vencer esta marca, ya que él iba inicialmente a 90 kilómetros por hora, que está acá. Lo vamos a hacer con otro color. Listo. Entonces, ejercicio resuelto. Para esta etapa tenemos el ejercicio número 7. En este ejercicio número 7 nos plantea problemas de encuentro. Cuando hablamos en problemas de encuentro en movimiento rectilíneo uniforme, cuando conocemos alguna de las variables más importantes que son distancia o tiempo, ¿no? Deben coincidir en una misma distancia o deben coincidir en un mismo tiempo. Observemos este ejercicio y vamos a analizarlo paso a paso. Entonces dice, sean los datos de la figura, si ambos cuerpos se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, ¿a qué tiempo de partida se encontrarán y en qué distancias? Dice. Entonces, ambos parten en el mismo instante. Entonces voy a llamar a este A y a este B. Está en el gráfico, ¿no? Sin embargo, si observamos y recordamos principios de vectores colineales, la dirección indica muchas cosas. Por ejemplo, que la moto va a estar en un eje positivo referente al eje X y el auto con un eje negativo que estaría yendo al contrario. Entonces, el punto de encuentro
podría estar más o menos en ese lugar. Entonces los vectores colineales me van a servir para identificar el punto de encuentro. No sé exactamente dónde estén, pero sí voy a nombrar nuevamente, acá tengo, fíjense, desde el punto A hasta el punto B, 420 kilómetros de distancia que le voy a llamar distancia total. Lo mismo que habíamos hecho en el anterior ejercicio, fíjense. Entonces, al punto de encuentro, desde el punto A hasta el punto de encuentro, yo voy a tener una distancia D1, le pondré, o dA, para que sea en relación a mis variables. Y desde el punto B de partida hasta el punto de encuentro, tengo también la distancia B. Sin embargo, lo que sí es común en todos es el tiempo. Desde acá parte hasta el punto de encuentro es el mismo tiempo de A, de B, por lo tanto es el mismo tiempo para ambos. Listo. Vamos a ordenar un poquito allí para que sea más claro. Acá tiempo B le vamos a... Listo. Ya tengo ahí los datos. Voy a empezar a desarrollar. Fíjense. Entonces empezamos acá. Si quiero voy a colocar los datos nuevamente, los más relevantes. Distancia total es igual a 420 kilómetros. Velocidad A, 80 kilómetros por hora. Acá nuevamente tengo kilómetros por hora, ¿no? Y velocidad B, que son 120 kilómetros por hora. Listo, tengo todo. Yo sé que el tiempo igual, habíamos dicho, es tiempo A o igual al tiempo B, que es lo mismo. ¿Qué voy a identificar inicialmente? Entonces, empiezo. Del gráfico habíamos dicho, yo identifico lo siguiente, que la distancia total es igual a la distancia de A, este naranja acá, más la distancia de B. Nuevamente del gráfico. Listo. Mi ecuación 1, solamente tengo distancia total, entonces este valor necesito hallar las otras dos para poder identificar el valor. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense, prácticamente en este punto, por el momento nada. Voy a escoger entonces una de las ecuaciones que me van a servir de referencia. Necesito hallar la distancia de A o de B. Escojo la segunda ecuación. Voy a copiar, fíjense, X, que es distancia, es igual a velocidad por el tiempo. Voy a convertir esto, ya que mi gráfico es distancias de A y distancia B es de B. Entonces, para A le voy a poner acá. En vez de X coloco distancia A. En vez de B es velocidad A por el tiempo, que es lo mismo, tiempo A, tiempo B o tiempo es el mismo. Reemplazo los valores, fíjense, distancia A es igual a la velocidad A, está acá, 80 kilómetros por hora por el tiempo T. Lo voy a dejar así, esta ecuación, porque no conozco ni tiempo ni distancia. Y la voy a llamar ecuación 2. Hago lo mismo ahora para B. Vamos a hacer acá para B. Habíamos dicho, en este caso utilizo esta misma ecuación, pero la voy a modificar. Voy a colocar distancia B es igual a velocidad B por el tiempo. ¿Por qué estoy colocando solo tiempo? Porque al tiempo de encuentro yo puedo determinar que el tiempo de A
va a ser igual al tiempo de B, porque se van a encontrar en el mismo segundo o en el mismo tiempo de relación o respecto al mismo punto de inicio en el mismo instante. Reemplazo los valores. Fíjense, distancia de B va a ser la velocidad B, está acá, 120 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo T. Nuevamente, esta ecuación solo tiene, bueno, por el momento no tiene solución por el hecho de que esto no conozco ni esto. Le llamaré ecuación 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a reemplazar, lo vamos a volver al punto verde, reemplazar ecuación 2, que es esta, y 3, que es esta, en la ecuación 1, que es esta. Copio la ecuación 1. Xt es igual a distancia A más distancia B. Reemplazo los valores. Distancia total tengo, está acá, 420 kilómetros, está acá. Entonces en vez de xt coloco 420 kilómetros. Estoy reemplazando nada más. Sigo. En vez de distancia A, que está acá, reemplazo 80 kilómetros por hora por el tiempo T, que no lo conozco. Signo más, voy a hacerlo con otro color. Más, dice, ¿no? Vuelvo al verde, estoy acá. Distancia B. Distancia B está acá. En vez de distancia B coloco 120 kilómetros por hora multiplicado por T. Listo. Voy a sumar papas con papas, manzanas con manzanas. Fíjense, esto lleva T y esto lleva T. Ambos son kilómetros por hora, eso no altera nada casi. Y voy a sumar esos valores. Entonces acá mantengo 420 kilómetros y 80 más 120 son 200. ¿Qué me quedan acá? Las unidades kilómetros por hora y la variable, ¿no? T. Es como decir 2x más x que me da 3x, ¿no? Es lo mismo que esto. Como la variable desconocida es esta T, voy a despejar T. Fíjense. Entonces, T va a quedar sola. Vamos a hacerlo con el color. Voy a copiar entonces 420 kilómetros. Y T va a quedar sola. Lo que iba a multiplicar a T, o lo que estaba multiplicando a T, que eran 200 kilómetros por hora, van a pasar a dividir 200 kilómetros por hora. Listo. Sigo despejando T. Primero voy a dividir el valor. Fíjense, 420 entre 200 igual 2.1. Coloco el valor 2.1 y voy a recordar lo que mencionábamos la anterior vez. Kilómetros estaría sobre un 1 que no se escribe, ¿no? Y voy a relacionar extremos con extremos, o sea, kilómetros con horas, y medios con medios, o sea, kilómetros con el 1 que decíamos. Copio entonces en el numerador, fíjense, estamos acá, kilómetros por hora, queda acá, kilómetros por hora. Y kilómetros por 1 es kilómetros abajo. Por 1 que no altere nada, ¿no? Elimino variables, elimino unidades, kilómetros y kilómetros. Entonces el tiempo es 2.1 horas
de relación. Ordeno el tiempo de encuentro, si quiero hallar, es 2.1 horas. Listo. Tengo este valor que me pide, ¿no? El tiempo se encontrarán. ¿A qué tiempo se encontrarán? A 2.5 horas. Y me dice un inciso 2 o una segunda pregunta. ¿A qué distancias dice? ¿Cómo voy a comprobar que mi resultado esté bien? Fíjense, voy a hacerlo acá. Primero, voy a reemplazar este tiempo en las dos ecuaciones que hay. O sea, en ecuación 2 y en ecuación 3. Y si sumados ambos, como está en la ecuación 1, distancia A y distancia B, me da 420 kilómetros, estaría todo bien. Si no, estaría mal. Vamos a comprobar entonces a qué distancias estarán. Voy a escribir acá para distancias. Como hemos hallado D, entonces DA, la distancia A, es igual a 80, dice 80 kilómetros. Estoy copiando esta ecuación por si acaso. 80 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo. El tiempo de encuentro es 2.1 horas. De donde elimino, fíjense, horas con horas. La distancia de A me va a dar, por lo tanto, voy al valor, acá estamos, 80 por 2.1, 168 kilómetros. Ese es el valor de la distancia. Voy a hacer lo mismo para la distancia B. Estoy en la ecuación 2 acá. Me decía 120 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo, y el tiempo que he hallado es 2.1 horas. Listo, elimino horas y horas y me queda la distancia B. Fíjense, acá tengo mi calculadora. Voy a hallar nuevamente 120 por 2.1 horas. 252 kilómetros. Listo. Habíamos dicho, vamos a reemplazar la ecuación final en 1. Entonces, vuelvo a mi ecuación 1. Ecuación 1 le pondré acá, que me decía distancia total es igual a distancia A más distancia B. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la distancia de encuentro tiene que ser proporcional a la distancia que había de separación de los dos. Cuando existe un encuentro, quiere decir que no existe ningún tipo de distancia, o sea, no hay ni un metro de distancia entre uno y el otro. Reemplazo entonces, distancia A está acá, 168, y distancia B es 252. Todo esto lo voy a sumar y tengo kilómetros de unidades, ¿no? Ahí estamos. Agarro mi calculadora. 168 más 252 me da exactamente la distancia total, 420 kilómetros. Y allí, aparte de encontrar la unidad exacta, compruebo que este resultado, este ejercicio, está resuelto de la mejor manera. Porque, fíjense, 420 kilómetros es igual al dato inicial dado. Listo, hasta allí tendríamos el ejercicio número 7, que vendría a ser el más largo. Lo he hecho de la manera más clara posible y hemos hecho analizando físicamente.